Hoy abordaremos el tema vasculitis primaria del sistema nervioso central. Este es un artículo de revisión publicado en el New England Journal of Medicine en 2024, escrito por los doctores Carlos Alvarini, Hein, Honder, Robert y Brown. Antes de comenzar, es importante entender que estamos hablando de una condición extremadamente rara que afecta únicamente al cerebro y la médula espinal. Esta condición, combinada con la similitud de sus manifestaciones clínicas con otros trastornos neurológicos más comunes, hace que sea frecuentemente mal diagnosticada. Es una enfermedad que puede simular desde un accidente cerebrovascular hasta un tumor cerebral, lo que representa un verdadero desafío diagnóstico para los clínicos. Las primeras descripciones de esta condición datan únicamente de mediados de la década de 1950, lo que nos habla de lo reciente que es nuestro conocimiento sobre esta patología. Aunque puede ocurrir en niños, es extremadamente infrecuente en la población pediátrica, por lo que esta revisión se enfoca específicamente en la presentación en adultos. Estudios epidemiológicos, particularmente los realizados en el condado de Often, en Minnesota, nos proporcionan datos precisos sobre la incidencia de esta condición. La incidencia anual estimada es de apenas 2.4 casos por millón de personas al año. La enfermedad afecta a todas las edades y su prevalencia es similar entre hombres y mujeres. La mortalidad varía de 8 al 23% y aproximadamente una cuarta parte de los pacientes quedan con discapacidad grave pese al tratamiento. Factores asociados a mayor mortalidad incluyen lo que es la edad avanzada, el deterioro cognitivo en la presentación inicial e infartos cerebrales en la imagen. Se calcula que un 40% de los pacientes tienen desenlaces desfavorables y un 5% fallecen antes de recibir el alta hospitalaria. Las manifestaciones clínicas varían en el momento del diagnóstico y pueden sugerir otros trastornos neurológicos más comunes. El hallazgo más frecuente al inicio es la aparición súbita de déficits neurológicos focales, sugerentes de un evento isquémico, que pueden incluir afasia, atasia o defectos en el campo visual. Otros síntomas comunes son cefaleas, deterioro cognitivo progresivo y encefalopatía aguda o subaguda. Esta última se caracteriza por confusión aguda que puede evolucionar a somnolencia y coma. Las cefaleas son intensas y persistentes, generalizadas o localizadas, pero rara vez en trueno. Esta es más típica del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. También se han descrito crisis epilépticas, hemorragia intracerebral y con menor frecuencia una hemorragia subaranoidea. Se ha informado afectación de la médula espinal con mielopatía y manifestaciones sistémicas como fiebre o pérdida de peso, aunque son infrecuentes. Algunas manifestaciones pueden simular otros síndromes neurológicos como un tumor cerebral o tener características distintivas y ocurren en menos del 10% de pacientes. Ahora pasaremos a revisar la primera tabla que nos ofreció el artículo, donde se resumen las manifestaciones clínicas en dos cohortes de las más grandes publicadas, una de Mayo Clinic con 101 pacientes y otra francesa con 52 pacientes. Lo primero que quiero destacar es que en ambas series el síntoma predominante fueron los déficits neurológicos focales, presentes en el 67% de los pacientes en Mayo y en el 83% en Francia. Esto significa que la gran mayoría de los pacientes debutan con un cuadro que puede confundirse fácilmente con un accidente cerebrovascular, hemiparesia, afasia, hemianopsia, ataxia focal. En el segundo síntoma, en frecuencia, fue la cefalea, un 63% en Mayo Clinic y un 54% en Francia. Es muy común, pero es importante aclarar que esta cefalea no es la clásica cefalea en trueno del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Acá, la cefalea suele ser más subaguda, progresiva o crónica. Luego tenemos el deterioro cognitivo, que afectó a la mitad de los pacientes en Mayo y a un tercio en la cohorte francesa, es decir, 50% y 35%. Este dato es muy importante porque cuando la enfermedad comienza con compromiso cognitivo difuso, suele ser un signo de peor pronóstico. Indica que no se trata solo de un infarto focal, sino de inflamación más extensa de la sustancia blanca o de la corteza. Los trastornos del habla fueron frecuentes, 43% en Mayo y 35% en Francia. Aquí hablamos principalmente de afasia o disartria, lo que refuerza aún más la semejanza con los síndromes de ictus. Si miramos los síntomas visuales, encontramos una diferencia marcada, 32% en Mayo contra solo 15% en Francia. Eso
Esto probablemente refleja variaciones en los territorios vasculares comprometidos. La ataxia se reportó en el 19% y 12% respectivamente, lo que corresponde a afectación cerebelosa. Las crisis epilépticas también mostraron una diferencia importante entre ambas cortes, 16% en mayo frente a 33% en Francia. Esto nos recuerda que muchos pacientes pueden debutar con convulsiones, algo que no siempre se asocia de inmediato con una vasculitis. El vértigo fue raro en la corte de mayo, apenas 9%, pero llegó al 29% en Francia, lo que de nuevo sugiere diferencias según las arterias comprometidas. Finalmente, la fiebre y la hemorragia intracraneal fueron poco frecuentes pero relevantes. Fiebre en 9% y 13%, que cuando aparece confunde con infecciones o vasculitis sistémicas, y la hemorragia intracraneal en 8% en mayo y 19% en Francia, manifestación poco común pero de gran gravedad. Ahora pasaremos a la segunda tabla que nos ofrece el artículo, que nos describe algunos fenotipos clínicos especiales de la enfermedad. Primero, las lesiones tumorales que se ven en un 4 a 12% de los pacientes. Esto significa que la vasculitis puede simular un tumor cerebral en las imágenes, apareciendo como una masa con realce y efecto de masa. Estos casos son muy engañosos porque el diagnóstico inicial suele ser de glioma y solo la biopsia demuestra que se trata de vasculitis. En segundo lugar, el realce leptomeningio prominente, descrito en alrededor de un 8% de los pacientes. Aquí lo que vemos es la resonancia en un esfuerzo marcado de las leptomeninges, algo que también podría confundirse con una meningitis infecciosa o carcinomatosis. Leptomeningia. Lo importante es que estos pacientes tienden a responder muy bien y rápido a la inmunosupresión. Continuamos, tenemos a la hemorragia intracraneal, aparece en un 9 a 13% de los casos, aunque no es la manifestación más frecuente, sí es una de las más graves, suele asociarse al subtipo histológico necrocitante que tiene un curso más agresivo. Tenemos a la afectación medular, se observa en cerca de un 5% de los pacientes. Cuando la vasculitis compromete la médula espinal, el pronóstico es especialmente malo, sin tratamiento la mortalidad alcanza el 75%. Otro subtipo es el curso catastrófico y rápido, reportado en un 8 a 11% de los pacientes. En estos casos la enfermedad progresa en apenas 2 o 3 semanas hacia la muerte, con una mortalidad de hasta el 73%. Es la forma más fulminante de la vasculitis. En algunos pacientes se ha descrito una asociación con linfoma, sobre todo linfoma de Hodgkin, en aproximadamente un 6%. Esto sugiere un posible vínculo paraneoplásico en ciertos casos. Finalmente, existe una variante excepcional, la vasculitis unihemisférica recurrente, que representa apenas un 1,4% de los casos. Aquí el paciente presenta múltiples recaídas limitadas a un solo hemisferio cerebral y suele ser refractaria a varios inmunosupresores. Como tal, esta tabla nos está enseñando que además de la forma clásica, también se pueden presentar fenotipos atípicos y engañosos en esta enfermedad, imitando un tumor, simulando meningitis, causando hemorragia, afectando médula o incluso siguiendo un curso catastrófico. El artículo distingue dos subtipos de enfermedad según el tamaño de los vasos afectados. Como primer subtipo tenemos a la vasculitis de pequeños vasos. Acá la angiografía suele ser normal y el diagnóstico depende de la biopsia. Puede observarse depósito de amiloide beta en los vasos corticales y leptomeningios junto con un infiltrado inflamatorio transmural, lo que se conoce como angiitis relacionado con amiloide beta. En la resonancia magnética cerebral, este subtipo puede mostrar áreas hiperintensas en la sustancia blanca subcortical, un realce leptomeningio y microhemorragias en la unión córtico-subcortical. Todavía no está claro si la angiitis relacionada con amiloide beta constituye un trastorno separado o un subtipo de vasculitis de pequeños vasos. Como segundo subtipo tenemos a la vasculitis de vasos medianos y grandes. Se presenta típicamente con déficits neurológicos focales de inicio agudo y múltiples infartos cerebrales. En las imágenes de resonancia magnética de alta resolución de la pared arterial se observa realce concéntrico homogéneo de la pared del vaso. Como tal, cuando hablamos de la biopsia cerebral, lo que se observa es la inflamación transmural centrada en el vaso con daño de la pared. Se describen como tal 3 patrones: el granulomatoso, el linfocítico y el necrocitante. Cuando hablamos del granulomatoso, tenemos que está presente en un 32 a 61% de los pacientes y que cuenta con granulomas y células gigantes multinucleadas. Cuando hablamos de el linfocítico, tenemos que está presente en un 24 a un 79% y presenta infiltración linfocitaria pero sin granulomas. Y cuando hablamos del necrocitante, tenemos que estar en un 14 a un 42% con una necrosis fibrinoide transmural similar a la
poliarteritis nodosa. El patrón granulomatoso puede estar asociado a meningitis relacionado con amiloide beta, y cuando hablamos del necrocitante se asocia con hemorragia intracraneal. El linfocítico suele tener un curso más benigno. En el artículo nos colocan varias imágenes de biopsias cerebrales que ilustran los 3 patrones histológicos como tal de la enfermedad que les mencionaba anteriormente. En esta primera imagen vamos a observar la vasculitis granulomatosa con depósitos extensos de amiloide en los vasos leptomeningios. La pared vascular está engrosada por un material eosinofílico amorfo típico del amiloide. En esta segunda imagen se confirman estos depósitos mediante la tinción inmunohistoquímica para amiloide beta. Como tal, en estas 2 imágenes que les acabo de mostrar, se observa la presencia de amiloide beta que puede coexistir con una inflamación granulomatosa. En esta tercera imagen que les muestro, se muestra un infiltrado linfocítico denso, tanto perivascular como transmural. Este es el patrón linfocítico típico de la enfermedad. Y en esta última imagen se representa la vasculitis necrotizante, con una inflamación transmural aguda y necrosis fibrinoide segmentaria de una arteria leptomeningia pequeña, sin células gigantes ni granulomas. También tenemos que en el artículo nos mencionan que se ha visto en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con esta enfermedad que hay niveles elevados de interleucina 17, pues producida por linfocitos TSD4, células natural killer y linfocitos B. Esto es muy importante porque la interleucina 17 pues es una citocina clave en la inflamación vascular y nos está sugiriendo pues una posible diana terapéutica. Además, estudios de expresión genética muestran que los diferentes subtipos histológicos de la enfermedad tienen perfiles inmunológicos distintos. Tipo, el granulomatoso y la meningitis asociada a amiloide beta están dominados por células TSD4 y monocitos, mientras que el subtipo linfocítico se caracteriza por células plasmáticas e inmunoglobinas. El diagnóstico de vasculitis primaria del sistema nervioso central es particularmente difícil. No existe una sola prueba que confirme el diagnóstico por sí misma. Se necesita una combinación de clínica, imagen, estudio líquido cefalorraquídeo, a veces biopsia y exclusión de otras causas. Los criterios de Calabres y Mallet de 1998 que se sugieren en el artículo siguen siendo la base diagnóstica, pero lo que nos sugieren es que deben de ser como tal 3 ítems. Primero, presencia de un síndrome neurológico adquirido, déficit, cefalea, crisis, deterioro cognitivo. Segundo, una evidencia angiográfica o histológica de vasculitis en el sistema nervioso central. Y como tercero, una ausencia de evidencia de vasculitis sistémica o enfermedad que explique mejor el cuadro. El problema está pues en que ninguna técnica es perfecta. La biopsia es muy específica, pero tiene sensibilidad baja, 30 a 50%, porque la enfermedad puede ser parchada. La angiografía tiene sensibilidad de 15 a 43%, pero hallazgos no específicos. Y la resonancia magnética cerebral es muy sensible, pero poco específica. Por eso, el diagnóstico siempre va a ser como un rompecabezas en lo que es lo clínico, lo radiológico y lo patológico. Si empezamos a hablar pues como tal de la biopsia cerebral, el artículo señala que algunos criterios diagnósticos consideran indispensable confirmar la enfermedad con vasculitis comprobada histológicamente en tejido cerebral o medular. Para aumentar el rendimiento diagnóstico, la muestra debe incluir tanto parénquima cerebral como tejido leptomeningio, de manera que se puedan examinar vasos pequeños, es decir, arteriolas, capilares y vénulas. Cuando es posible, lo ideal es obtener tejido de una zona anómala identificada por la imagen. De esa forma se maximiza la probabilidad de capturar un vaso afectado. En los casos en que no hay una lesión dirigida, puede hacerse una biopsia aleatoria y en este escenario lo más seguro es tomar tejido del lóbulo frontal no dominante. Esta localización tiene 2 ventajas. Por un lado, brinda una buena muestra de sustancia blanca y leptomeningia, y por otro lado, se reduce el riesgo de dejar un déficit neurológico significativo si ocurre una complicación. Ahora bien, aunque la biopsia es el patrón de oro, tiene una sensibilidad relativamente baja, de 30 al 50%, como les mencionaba anteriormente. Esto significa que en casi la mitad de los pacientes el resultado puede salir normal o no diagnóstico, aun cuando la persona realmente tenga vasculitis. La razón de esta baja sensibilidad es doble. Primero, porque la enfermedad tiene una distribución parchada, afectando algunos vasos sí y otros no. Y segundo, porque los vasos de mayor calibre, que a veces están comprometidos, no pueden incluirse en la muestra por el alto riesgo de sangrado. A pesar de estas limitaciones, es importante recalcar que la biopsia es segura, con un riesgo bajo de complicaciones graves, y además tiene un valor adicional. En alrededor del 30% de los casos, la biopsia no muestra vasculitis, pero sí permite identificar un diagnóstico alternativo como infecciones, linfoma o encefalitis inflamatorias. Por estas razones, en la práctica clínica, muchos médicos recurren primero a la angiografía cerebral para orientar el diagnóstico, dado que la biopsia es más invasiva.
Sin embargo, la angiografía, incluso con la técnica de sustracción digital, tiene una sensibilidad baja, entre el 15 y 43%, claramente inferior a la de la biopsia cuando está positiva. La angiografía convencional, es decir, arteriografía por sustracción digital, es la prueba que muestra el clásico patrón en cuentas de Rosario. Esto consiste en estenosis cementarias, que son como estrechamientos focales de los vasos, en unas dilataciones postestenóticas, que son áreas de ensanchamiento justo después del estrechamiento, y una irregularidad difusa de la pared arterial. Como tal, la suma de estas alteraciones no genera lo que es el rosario, un vaso que parece una sucesión de cuentas alternando finas y gruesas. Es importante tener en cuenta que este patrón no es como tal exclusivo de la vasculitis. También puede verse en un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, en displasia fibromuscular o en vasculopatías infecciosas. Por lo tanto, hay que interpretar la angiografía junto con la clínica, la evolución y también el líquido cefalorraquídeo. Se menciona en el artículo que según las guías de la European Stroke Organization, estas recomiendan realizar una biopsia cerebral en pacientes con angiografía normal en quienes se sospecha vasculitis de pequeños vasos. En cambio, si la angiografía ya muestra datos claros de afectación de vasos medianos o grandes, la biopsia no se recomienda de forma rutinaria, salvo que se quiera descartar otra enfermedad que imite la vasculitis. Continuando, también hablamos, el artículo nos menciona el líquido cefalorraquídeo, que este es anormal en el 75% de los pacientes con la enfermedad. Suelen mostrar pleocitosis linfocítica leve y proteínas elevadas. Es importante remarcar que las bandas oligoclonales típicas son más de esclerosis múltiple que como tal características de acá de esta enfermedad. También tenemos la resonancia magnética, donde el 95 al 100% de los pacientes tienen hallazgos, por lo cual la convierte como tal en una herramienta que es sensible. Pero ¿qué vemos acá? Múltiples infartos en distintas etapas, agudos y crónicos coexistiendo, lesiones con un realce leptomeningio o parenquimatoso, hemorragias, microhemorragias, hemorragias francas. Como tal, una técnica más reciente es la resonancia magnética de alta resolución con contraste para evaluar la pared arterial directamente. El hallazgo típico en esta enfermedad es el realce concéntrico y homogéneo de la pared del vaso trasgadolíneo. Esto es la diferencia de las otras condiciones, que es que la aterosclerosis, en la aterosclerosis vamos a presentar un realce excéntrico, como tal no rodea todo el vaso. Bueno, continuando, aquí tengo unas imágenes que nos ofrecieron en el artículo. Como primera imagen tenemos una angiografía por resonancia magnética, donde observamos la arteria cerebral anterior izquierda y la arteria cerebral media izquierda, donde se ve que hay una estenosis multifocal alternante, es decir, tenemos unos segmentos estrechos seguidos de segmentos dilatados, lo que anteriormente yo les comentaba que parecía como una cadena irregular de cuentas, que es el tal conocido patrón en Rosario. En esta segunda imagen es una angiografía por sustracción digital, es el mismo hallazgo que vimos anteriormente, pero aquí es más evidente porque tenemos una mayor resolución y igualmente tenemos esas estenosis estrechas alternadas con dilataciones postestenóticas. En esta tercera imagen tenemos una resonancia magnética de pared arterial, pero aquí lo importante es que está pregadolíneo, donde la imagen es de alta resolución en la pared de la arteria cerebral media, pero tenemos que está antes de administrar el contraste, donde la pared se ve engrosada pero sin un realce. Ya en esta siguiente imagen tenemos la misma resonancia magnética de pared arterial, pero esta ya está postgadolíneo, donde tras este gadolíneo aparece el realce concéntrico homogéneo de la pared arterial, esto muy característico de la inflamación vasculítica activa. En esta siguiente imagen de difusión tenemos que se observa un infarto agudo en territorio de la arteria cerebral media que se ve en una hiperintensidad. Y en esta última imagen tenemos el FLAIR, que es donde se aprecian esos infartos crónicos en los ganglios basales que aparecen como áreas de señal hiperintensa y pérdida de volumen. En el diagnóstico diferencial de la vasculitis primaria del sistema nervioso central es fundamental reconocer entidades que pueden imitarla tanto clínica como angiográficamente. Entre los trastornos no vasculíticos, el más relevante es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que comparte el clásico patrón angiográfico en cuentas de Rosario, pero a diferencia
de la vasculitis primaria del sistema nervioso central, sus estenosis se resuelven en semanas y la cefalea suele ser explosiva de inicio en trueno. También deben descartarse las enfermedades autoinmunes sistémicas que ocasionalmente afectan al sistema nervioso central, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis o la enfermedad mixta del tejido conectivo. Un tercer grupo lo constituyen las infecciones que pueden producir una vasculitis secundaria. Destacan el virus de la varicela zóster, el VIH, la sífilis, la hepatitis C, el parvovirus B19, la tuberculosis, así como las infecciones fúngicas como candidiasis y la endocarditis bacteriana con émbolos sépticos. Por lo tanto, antes de diagnosticar la vasculitis primaria del sistema nervioso central, siempre se deben describir estas causas más frecuentes, ya que su tratamiento y pronóstico son completamente diferentes. En el artículo nos comienzan mencionando que como tal no hay estudios de máxima calidad científico que nos digan cuál es ese mejor tratamiento. Toda la evidencia que se tiene proviene de estudios retrospectivos y series de cortes. Vamos a tener que la idea como tal del tratamiento es la inmunosupresión. Entonces la idea es disminuir la inflamación de los vasos cerebrales que está dañando el sistema nervioso. Para esto utilizamos glucocorticoides, que es la primera línea de tratamiento. Se usa prednisona oral a 1 miligramo por kilogramo por día. Pero antes de esto, en algunos casos, más que todo en los casos agudos y graves, se administra pulsos de metilprednisolona intravenosa, 1000 miligramos diarios durante 3 a 5 días, para un efecto rápido. Ya cuando tenemos casos graves, lo que pasa es que además de los corticoides se añade un inmunosupresor más potente, que es la ciclofosfamida intravenosa, administrada en pulsos mensuales durante 6 meses. Para ya una vez que se logra controlar la enfermedad, se suele cambiar a medicamentos de mantenimiento que sean menos tóxicos. Tenemos el micofenolato mofetnitilo, que ha sido tan eficaz como la ciclofosfamida y sirve tanto para inducción como para mantenimiento. Como segunda opción tenemos la acetoprina, usada como agente de mantenimiento tras la fase inicial. Ya si la enfermedad no mejora con los tratamientos clásicos, se ha probado biológicos como lo es el rituximab y la tocilizumab. Dado la inmunosupresión fuerte aumenta el riesgo de infecciones, también se recomienda una profilaxis con trimmetoprim sulfametazol para prevenir la neumonía por Pneumocystis jirovecii, y también se deben tomar medidas contra la osteoporosis inducida por corticoides, por ejemplo calcio, vitamina D, bifosfatos, según sea el caso. También en pacientes con afectación de vasos medianos y grandes se recomienda además dar aspirina como tratamiento antitrombótico. En cuanto al curso y pronóstico de la vasculitis primaria del sistema nervioso central, en el artículo señala que el tratamiento de inducción logra la remisión inicial en un 68 a 95% de los pacientes. Eso significa que con la inmunosupresión adecuada la gran mayoría responde en la fase temprana. Sin embargo, si la miramos la evolución a largo plazo, la situación es distinta. La remisión sostenida solo se mantiene en un 21 a 66% de los pacientes, lo que nos muestra que en muchos casos la enfermedad vuelve a activarse con el tiempo. De hecho, las recaídas son frecuentes y se reportan en un 12 a 59% de los casos, según las distintas series. En cuanto al pronóstico funcional, medido con la escala de ranking modificada, que evalúa la independencia en la vida diaria, una buena función neurológica, es decir, un puntaje de 2 o menos, se alcanza en un 46 a 73% de los pacientes. Esto nos indica que aproximadamente la mitad o hasta 2/3 de los pacientes logra mantener independencia funcional con el tratamiento. En el artículo también identifican a factores asociados a peor evolución, entre ellos está la edad avanzada, el retraso en el diagnóstico, la presencia de deterioro cognitivo desde el inicio, la afectación de la médula espinal, la forma de compromiso de vasos medianos y grandes y la aparición de infartos cerebrales. Además, se ha observado que en el sexo masculino y la presencia de lesiones con realce en gadolinio en la resonancia se asocian a un curso más recurrente de la enfermedad. En conclusión, la vasculitis primaria del sistema nervioso central es una enfermedad rara y grave, cuya presentación clínica suele ser inespecífica y cuya dificultad diagnóstica es muy alta. El diagnóstico se construye a partir de un conjunto de herramientas: la resonancia magnética cerebral, la angiografía, la biopsia cerebral y sobre todo la exclusión cuidadosa de otras causas más frecuentes que pueden simularla. Dentro de esta entidad se distinguen subtipos según el tamaño de los vasos afectados, cada uno con características clínicas, histológicas y evolutivas particulares, lo que obliga a un abordaje diferenciado en cada paciente. El tratamiento requiere siempre un equilibrio delicado. Por un lado, logra
Por un lado, para lograr una inmunosupresión eficaz para controlar la inflamación, por otro, prevenir las complicaciones derivadas de esa misma inmunosupresión como infecciones u osteoporosis. Finalmente, el artículo enfatiza las prioridades para la investigación futura. Nos indica que se debe comprender mejor la fisiopatología de la enfermedad, identificar biomarcadores que permitan un diagnóstico más preciso y temprano y desarrollar criterios diagnósticos y terapias más refinadas que puedan mejorar el pronóstico a largo plazo de estos pacientes.